Comenzamos la sesión 11 de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia con el capítulo sobre la Iglesia en el Corpus Paulinum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordáis que en la sesión anterior habíamos terminado lo referente a la Iglesia en los sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos hoy el capítulo que tiene que ver con los escritos de San Pablo, pero antes vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que habíamos dicho antes, para que quede un poco las ideas básicas de lo que dijimos sobre la Iglesia en los evangelios sinópticos. Fijaos que aquí este sería como uno de los grandes temas importantes de esta primera parte del manual, la cuestión de la Iglesia como realización del reino. Aquí veíamos que Jesucristo inaugura con su persona misma el reino de Dios, pero funda una comunidad mesiánica que después de su muerte y resurrección quedará organizada, y es lo que San Pablo precisamente denominará eclesía. De hecho, la misma idea de Mesías pedía un pueblo mesiánico, y el Señor, al presentarse como pastor escatológico que apacienta su rebaño, da a entender que va a organizar esa comunidad. En segundo lugar, la misma idea de la imagen del Hijo del Hombre. Todo el contexto de Daniel 7, donde se habla del Hijo del Hombre, un término que Jesucristo empleará muchísimo, está relacionada con esa comunidad de los santos del Altísimo. Y la comunidad cristiana se va a considerar la heredera del pueblo del Antiguo Testamento y por tanto la que cumple esa profecía de Daniel 7. En tercer lugar, en los sinópticos fijaos que hay como 4 aspectos fundamentales sobre el reino. El reino de Dios es algo que tiene que ver con la intervención divina. Tiene que darse una conversión metanoia, que conlleva consecuencias morales que tiene el reino. Hay una invitación a creer en el Evangelio y en el mismo Jesucristo, o sea, a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. La fe unida a la conversión es lo que hace entrar en la vida feliz, en las bienaventuranzas, con la bienaventuranza básica, la pobreza en el espíritu, el considerarse pobres ante Dios. Y en cuarto lugar, la ley nueva, que es una sublimación de la ley antigua. Es como tener ya el Espíritu Santo para poder llevar a la práctica todo lo que Cristo ha dicho, con la invitación a imitar la perfección del Padre. Con lo cual, estos 4 aspectos son fundamentales para el tema del reino y la entrada en el reino. Dentro de toda esta actuación de Jesucristo está el tema de los 12. El Señor elige a 12 para la instauración del reino en la tierra y para constituir esa comunidad del final de los tiempos. Por eso les va a enviar a predicar, expulsar demonios, curar enfermos, que son precisamente los signos de la llegada del reino. Y dentro de estos 12 ya veíamos que San Pedro tiene un papel especial. Lo que pasa es que para la constitución de la Iglesia no tenemos simplemente la elección de los 12. Hay otros acontecimientos incluso más importantes. La muerte y resurrección del Señor. Eso es básico. Todos los relatos de la Última Cena, el establecimiento ya del sacrificio de la Eucaristía, que es la anticipación de la muerte del Señor en la cruz, y con eso la Iglesia ya quedará dotada de aquello que es fundamental para realizar esa misión de acercar, de unir a los hombres a Cristo. Por último, digamos un poco lo que habíamos explicado sobre el tema de la escatología, el fin del mundo. Si Jesús hubiera pensado en un fin del mundo inminente, carecía de sentido siquiera establecer una comunidad. Por eso los que no quieren aceptar que Cristo fundará la Iglesia insisten mucho en esto. Lo que pasa es que si se ve con detalle los textos sinópticos, se ve pues que el Señor emplea un lenguaje tomado de los profetas, habla de distintos acontecimientos, unos más cercanos, otros más lejanos, pero que hay que interpretarlos de manera conjunta. Todo lo que os había dicho, que el templo era como un signo, como una representación de lo que era el mundo. La destrucción del templo era como un signo, como un anticipo de la conflagración final y de la transformación última de todas las cosas. Por eso la Iglesia confesó en su credo tanto la segunda venida de Cristo como que el triunfo del Señor ya se estaba realizando desde la resurrección. Esto es un poco el resumen de lo que habíamos visto antes. Pues dicho esto, podemos pasar ya a las enseñanzas sobre la Iglesia en el Corpus Paulinum que tenéis en el capítulo 4.
Ya os comento aquí que los escritos de San Pablo nos dan una información muy importante, muy valiosa acerca de la Iglesia, no tanto porque San Pablo hable sistemáticamente de ella, sino porque la Iglesia entra en el plan divino de salvación. Pensad que San Pablo sobre todo fue un misionero, fundador de comunidades cristianas a las que escribe. Él va a tener una gran preocupación por el tema de la relación entre Israel y la Iglesia. Esto es, es una cuestión que en San Pablo está en todas partes. Pero cuando profundice en qué es la Iglesia, nos trate de explicar en qué consiste la Iglesia, va a emplear la terminología de cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, que veremos con detalle. También en San Pablo encontramos el dinamismo y el crecimiento de las comunidades cristianas, la resolución de problemas que se plantean, y luego, muy importante, las cartas pastorales, sin dejar los grandes temas que hemos visto antes, nos van a dar una información muy valiosa sobre el ministerio eclesial, al hablar a Timoteo y a Tito. Precisamente por eso, como hablan con tanta claridad del ministerio eclesial y algunos no quieren pensar que hubiera un ministerio en la antigüedad, pues mandan esas cartas pues ya después de la muerte de San Pablo o al siglo II, o algunos sí pudieran hasta el Concilio de Trento. No, evidentemente son cartas del mismo San Pablo y así lo presentó toda la tradición cristiana. También habrá que decir algo sobre la carta a los hebreos, cuyo género ya sabemos que es peculiar. Tiene una forma de escritura que es distinta de la de San Pablo, con lo cual lo más probable, los temas son de San Pablo. Acordaos esa comparación tan hermosa que utilizaba Orígenes, lo comparaba con el episodio de Esaú y Jacob, cuando Jacob se pone ese pellejo para que su padre Isaac le dé la bendición. Dice, sí, exteriormente, lo que decía Isaac, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Aquí Orígenes decía algo parecido. El estilo exterior no es de San Pablo, pero el contenido sí es de San Pablo. Por otra parte, diríamos, si se quiere negar la autoría de todo esto porque el estilo es distinto, habría que decir que ninguna de las encíclicas pontificias que conocemos se podría decir que es de tal papa, porque evidentemente no las han escrito ellos con todo detalle, digamos de la primera letra a la última. De todos modos, sobre esto diremos algo cuando hablemos tanto de las pastorales o de otros escritos de San Pablo. Pero dejamos ahora esas cuestiones más de tipo crítico y vamos a ver un poco la estructura de este capítulo y espero que nos dé tiempo a ver hoy los dos primeros apartados que son más sencillos. Veremos primero los presupuestos de las afirmaciones paulinas sobre la Iglesia y luego esta gran preocupación de San Pablo, cómo se relaciona la Iglesia con el antiguo Israel. El tema de la Iglesia como cuerpo de Cristo, algo que San Pablo desarrolla mucho, la Iglesia como templo de Dios en el Espíritu, el crecimiento de la Iglesia y luego lo de las cartas pastorales y elementos acerca de la Iglesia que encontramos en la carta a los hebreos. Bien, el primer punto serían los presupuestos de las afirmaciones paulinas sobre la Iglesia, o sea, qué preocupación o qué idea tiene San Pablo cuando habla de la Iglesia. Fijaos que el presupuesto fundamental sería la unidad del plan divino de salvación. Cristo ha llegado en el momento preestablecido por Dios y en él se cumplen las promesas hechas a Abraham. O sea, hay toda una historia de la salvación que se cumple en Cristo y así se va a formar el nuevo Israel de Dios. El nuevo Israel de Dios, que es la descendencia espiritual de Abraham. Como veis, hay una unidad con continuidad desde todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero también con superación, con una novedad. La continuidad se va a expresar en términos como pueblo de Dios y se va a aplicar a la Iglesia como nuevo Israel, y para la novedad vamos a tener la terminología cuerpo de Cristo o templo de Dios en el Espíritu. De hecho, lo que encontramos, como os digo aquí, es que a la misma terminología del Antiguo Testamento se le da un significado nuevo y más espiritual. Más espiritual no en sentido hegeliano, sino espiritual en que se da la efusión del Espíritu prometida por los profetas. En ese sentido, la Iglesia de Cristo es el Israel de Dios, constituido a partir de la descendencia espiritual, no carnal, sino por la fe, adquirido por la sangre de Cristo, abierto a los gentiles.
También en ese sentido la Iglesia será la esposa sin mancha ni arruga, o la Jerusalén de arriba, libre y fecunda en hijos de la promesa. O sea, como veis, todo esto son elementos que nos ayudan a ver la continuidad y la novedad de la Iglesia respecto al antiguo Israel. Obviamente, para San Pablo, lo fundamental en su vida y en sus escritos fue la experiencia religiosa en el camino de Damasco, porque ahí se encuentra con el resucitado. Él dice que fue alcanzado por Cristo Jesús y la conversión supone que alguien que se considera hebreo e hijo de hebreos pasa a ser apóstol de los gentiles. Él advierte que la Iglesia es el lugar para los creyentes y los nacidos en Cristo a una nueva vida. O sea, por supuesto que hay un primado de Israel respecto a la salvación, por esa historia de la salvación que hemos visto, y por eso San Pablo tiene que predicar primero a los judíos, pero también esa salvación ha sido enviada a los gentiles. Diríamos un poco que la incredulidad del Israel del tiempo de San Pablo en relación con Cristo es, digamos, como el problema que más le preocupa, lo que tiene más en mente. En la carta a los romanos es un poco donde va a tratar de dar respuesta a esto. Fijaos que es lógico que lo hiciera en la carta a los romanos porque muy probablemente en Roma gran parte de la comunidad procedía de convertidos del judaísmo. Un autor antiguo, el Ambrosiaster, es un autor misterioso, ya era misterioso en la época de San Agustín, no se sabía exactamente quién era, dice que el cristianismo en Roma fue recibido judaico ritu. Es un texto además que ni siquiera aparece en todos los manuscritos, pero es una cosa un poco misteriosa, pero nos da a entender que en la comunidad de Roma había bastantes que procedían del judaísmo y por eso se entiende que San Pablo trate ahí esos problemas, porque dice, bueno, si estos son en Roma, ¿qué les importa todo el tema del Antiguo Testamento? Sí, les importaba porque muchos de ellos probablemente procedían del judaísmo. Bien, lo que os he comentado, o sea, digamos, la misma doctrina de la justificación sacaba también esa relación entre judíos y gentiles que han pasado a formar parte ya del nuevo y el verdadero Israel. Diríamos, el hecho de que Cristo ha muerto, nos ha redimido, nos da una redención universal que ha comenzado en la cruz y que está garantizada por el Espíritu Santo, en la espera de la última venida de Cristo, la resurrección del cuerpo, etc. Y de hecho, el predicar a los gentiles es simplemente atraerles a la obediencia de la fe. Por otra parte, otra cosa que también hay que tener muy presente al hablar de San Pablo es que sobre todo es un misionero fundador de comunidades cristianas. O sea, San Pablo no es que haga tratados especulativos sobre la Iglesia, sino que nos va transmitiendo diversas situaciones de las iglesias que él ha fundado, tiene que responder pues, a diversos problemas que se van planteando y con ocasión de todo eso encontramos una profunda reflexión en el misterio de la Iglesia. De hecho, cada vez fue profundizando más, como podemos ver en las mismas, lo que se llaman las cartas de la cautividad. Por supuesto que nos faltan muchos datos. Ya nos gustaría saber exactamente cómo fue perfectamente la comunidad de Corinto, la comunidad de Éfeso, pero no lo sabemos, tenemos solo datos sueltos. Y aquí nunca se puede pensar que por el hecho de que nos falte algún dato, que tal cosa no existía. Simplemente San Pablo nos ha transmitido aquellos detalles pues, que él creía que eran más importantes. Bien, junto con su carácter, diríamos, más práctico de fundador de comunidades, el gran presupuesto de San Pablo sobre la Iglesia es que es un misterio de salvación, tiene una naturaleza de misterio. No es tanto, no es una mera organización humana, es sobre todo un acontecimiento de salvación y del Espíritu Santo. Por eso la estructura interna de la Iglesia es diferente de la estructura de cualquier otra comunidad meramente construida por hombres. La Iglesia se reconoce subordinada al Señor resucitado y quien dirige la Iglesia es el Espíritu. Esto San Pablo lo tiene muy claro. Por eso la Iglesia es una creación de arriba, de Dios, y esto la distingue de otro tipo de comunidades. Al mismo tiempo, en las mismas comunidades que va fundando San Pablo, y esto aparece en las cartas,
todos tienen una conciencia muy viva de que Cristo resucitado está presente en medio de ellos y por eso lo esperaban. Es decir, sabían que Cristo ya estaba en medio de ellos, lo esperan y desean con impaciencia que vuelva glorioso. Fijaos, esto es importante porque a veces también para el mismo problema escatológico del que hablábamos el otro día, y la raíz de esto es muy profunda. Por la fe, por la esperanza, todos debemos desear el encuentro con Dios y debemos desear que Cristo vuelva. O sea que en ese sentido, la esperanza de todo fiel cristiano tiene como objeto también la vuelta de Cristo, porque ya es el triunfo definitivo del Señor. Ahora, el que tú tengas que esperar continuamente la vuelta de Cristo no quiere decir que tú tengas que creer que la vuelta de Cristo va a ser inmediata o inminente. No, tú tienes que creer que Cristo va a volver a juzgar a vivos y muertos. Y tienes que esperar continuamente que vuelva. Ahora, no se puede hacer una mezcla de una cosa y otra. Por tener que desear continuamente algo no quiere decir que tenemos que creer que inmediatamente se va a producir ese algo. Como veis, es distinta la fe de la esperanza. Es un poco el mismo motivo por el cual uno puede tener certeza de salvación en el sentido del deseo. La esperanza te lleva a desear la salvación y a querer la salvación, a buscar la salvación con todas las fuerzas. Pero eso no quiere decir que tú tengas certeza de fe de que tú te vas a salvar. Como si el hecho de que tú te fueras a salvar fuera un dogma más de la fe. No. Tenemos certeza de esperanza, o sea que deseamos salvarnos. Y el mismo Cristo nos está indicando que Él nos va a salvar, la misma ayuda de Dios nos dice que Él nos va a salvar. Pero eso no quiere decir que sea un dogma de fe que tú te vas a salvar. Es un poco el lío que hizo Lutero, confundiendo fe y esperanza, como si el objeto primero de la fe fuera la propia salvación. No, el objeto de la fe es lo que Cristo ha revelado. Solo que tú deseas, esperas la propia salvación. Pero es distinto el campo de la esperanza del campo de la fe, como es distinto el campo del conocimiento del campo de la voluntad. Cuando esto se tiene claro, se entiende perfectamente que hubiera en los primeros cristianos, con esa esperanza tan viva, el deseo inminente de que Cristo volviera. Pero eso no quiere decir que fuera parte de la fe que la parusía se iba a producir en 2 meses, 2 años o 20 años. No, eso era otra cosa distinta. Bien, es un pequeño detalle, pero que creo que hay que tener presente. Bueno, y también, por último, para, digamos, encuadrar en general todas estas afirmaciones de San Pablo, recordad que el apóstol tiene una función única en la iglesia primitiva. O sea, sucede en general con los apóstoles. Los apóstoles no eran meros obispos, eran mucho más que obispos, eran otra cosa. Los obispos suceden a los apóstoles en una serie de misiones, pero en otras no. O sea, digamos lo que es en la época propiamente apostólica, donde se constituyen una serie de estructuras básicas en la Iglesia, eso le corresponde solo a los apóstoles, a nadie más. Son los que Cristo en persona ha elegido estando en este mundo. Y con San Pablo sucede algo parecido. O sea, su ministerio no tiene parangón con otros en las comunidades paulinas. Luego ya sí, San Pablo dejará a otros. Pensemos en Tito y Timoteo. Tito y Timoteo sí que se les puede considerar como obispos, son, digamos, sucesores de los apóstoles en algunas misiones, pero los apóstoles y en concreto San Pablo tienen una misión única. O sea, no es que, no sé, los obispos tuvieran el don de, fueran agiógrafos, el don de la inspiración bíblica. No, eso lo tuvieron algunos en la época apostólica y ya está. También digamos, parte de este ministerio tan característico, San Pablo puede ir viendo ese paso de la iglesia misionera con una fundación, diríamos, primerísima de las comunidades, con todas las características a veces de provisionalidad que tenían algunas de estas situaciones, a una iglesia que ya se va estableciendo, que es la que encontramos sobre todo en las cartas pastorales. Ya, diríamos, se están estableciendo esas comunidades, hay que proveerlas de ministros, etc. Por eso, las diferentes estructuras ministeriales de tipo misionero y libres de vinculación locales y otras establecidas en un lugar determinado. Claro, cuando San Pablo va predicando, San Pablo no es que sea el obispo de Éfeso o el obispo de Tróade, no, es el que va estableciendo esas comunidades. Ahora, en esas comunidades ya sí que se dejarán obispos, presbíteros o lo que sea, pero en un primer momento se entiende que la organización no es como cuando ya se ha
ya se ha asentado la situación. Creo que esto es bastante claro. Luego los obispos estarán vinculados a un determinado lugar. Sí, hay algunos a los que digamos, se mueren por estar viajando continuamente, pero el caso de San Pablo es completamente distinto. Si no, se puede decir como lo que decía que el predicador. San Pablo viajaba para predicar, yo en cambio predico para viajar. A veces hay gente en la iglesia que le sucede esto. Ya os digo, el caso de San Pablo es único y no se puede, diríamos, no se puede parangonar con cosas que sucedieron después. Por supuesto que siempre un primer ministerio más misionero será más itinerante, pero tampoco es cuestión de aprovechar, digamos, la excusa de eso para estar de viaje todo el día. Bien, cierro esa pequeña reflexión y pasamos ya a lo que es el tema, diríamos, teológico más, digamos, que subyace a muchísimas cosas en San Pablo, no solo de la Iglesia, sino también de otros temas como la justificación, y es la relación entre el Israel y la Iglesia, o si se quiere, con esta terminología que empleaba el padre Antón en sus libros en su libro que tiene sobre eclesiología bíblica, los dos Israeles, o sea, la Iglesia como el nuevo Israel, la contraposición entre el antiguo Israel y el nuevo Israel. Aquí, como os digo, en la concepción eclesiológica de San Pablo, el problema de las relaciones entre el viejo y el nuevo Israel, o entre el Israel según la carne y el Israel según el espíritu, es uno de los grandes problemas fundamentales. Y aquí, como sucede en general, es difícil sintetizar el pensamiento de San Pablo porque presenta afirmaciones antitéticas, diversas imágenes, así como, digamos, expresiones que brotan del corazón. Por ejemplo, en el Romanos 9:1-5, donde dice que de Israel pues, han venido las promesas, los patriarcas, también desde ellos es el Mesías, aunque él tiene pues, una gran pena por su pueblo, porque no ha reconocido al Mesías, etc. Y en cualquier caso, en Romanos 9:1-5 va diciendo todas las cosas que proceden de Israel. El paso fundamental es este que os indico aquí, del Israel de la carne al Israel según el Espíritu. San Pablo afirma que Dios no retira sus promesas. Ese es el punto de partida, porque el Señor ha dado la palabra de salvar a Israel y esa promesa no puede fallar. Tenemos la alianza de los patriarcas, las alianzas que digamos más antiguas. Lo que pasa es que San Pablo se da cuenta de que hay que distinguir. Una cosa sería el Israel empírico, o sea, las personas concretas que están vinculadas a esa raza, a esa carne y esa sangre, y el Israel de las promesas. Digamos, los que realmente se han tomado en serio las promesas. La distinción está en Israel según la carne y el Israel según el espíritu. Ahí la frase clave es esta de Romanos también 9:6, por eso es tan importante esta carta a los romanos. No todos los que pertenecen a Israel son Israel. O sea, no todos los que pertenecen al Israel según la carne están en relación con esas promesas. Para pertenecer al Israel de las promesas hace falta la elección divina y la respuesta del hombre a esa elección. Por eso, el depositario actual de las promesas divinas de salvación no es el Israel infiel que no ha aceptado el Evangelio, sino el nuevo Israel, la nueva comunidad en torno al Mesías, que son los creyentes en Cristo. Porque ya, dice San Pablo, ya en el Antiguo Testamento, las promesas se hicieron no a la descendencia carnal de Abraham, sino a los hijos de la promesa. Ya se hablaba ahí de hijos de una promesa. Y estos herederos están en la Iglesia de Cristo, por supuesto abierta a todos, a judíos y gentiles, pero tanto unos como otros tienen que aceptar el mensaje cristiano de la salvación. Y ese es el motivo por el cual, aunque Dios no retire sus promesas, como hemos dicho antes, los judíos han sido reprobados por su incredulidad. Han tropezado contra la piedra angular que es Cristo, con lo cual resulta que muchos gentiles que no buscaban la justicia, sin embargo, han encontrado la justicia, mientras que Israel, que buscaba una justicia mediante la ley, no la cumplió y se quedó sin la justicia. Evidentemente en San Pablo hay una simpatía por el pueblo judío, que es su pueblo, pero tiene que decir claramente
que no han aceptado a Cristo enviado por el Padre. Y dice además que no es que no tienen la excusa de que no oyeron la predicación. Pues ha habido predicadores que les han anunciado a Jesucristo. Ve hacia aquí esta lectura del Salmo 19:5, de esos mensajeros que traen la palabra de Dios. Tampoco pueden apelar a que no comprendieron el contenido de la predicación. Simplemente la han rechazado por mala voluntad. Entonces San Pablo aplica a los judíos las amenazas del Antiguo Testamento a los que no querían admitir al Dios verdadero. Y por eso les recuerda que ya Isaías había predicho que otro pueblo fiel sucedería a aquellos que no han aceptado lo que Dios quiere. Lo que pasa es que si bien los judíos han sido reprobados justamente por su incredulidad, San Pablo entiende que no es una reprobación real y definitiva a Israel. Ante todo es una incredulidad parcial, porque de hecho no es que todos hayan rechazado a Cristo. Muchos, comenzando por el mismo San Pablo, muchos israelitas sí han aceptado a Cristo. Y aquí nos viene a la mente un poco toda aquella teología del resto que permanece fiel. O sea, dice San Pablo, lo que sucede es que, por una parte, no ha habido esa reprobación porque muchos israelitas sí han aceptado a Cristo. Y lo que ha sucedido además es que muchos paganos se han incorporado ya al verdadero Israel. San Pablo explica que esa incredulidad de los judíos en el plan de Dios está temporalmente condicionada y subordinada a la salvación de los gentiles, y que eso al final pues provocará en el plan divino la futura conversión de todo Israel. En todo caso, como Israel se ha cerrado al mensaje cristiano, los apóstoles y sobre todo San Pablo comprendían que tenían que dirigirse a los gentiles, pero también les advierte, ojo, los gentiles no es que ahora deban gloriarse como si el estar unidos a Cristo fuera una adquisición propia, o sea, que no vuelvan a cometer el error que cometieron antes los israelitas. Tiene esta expresión diciendo que la masa quedaba consagrada por la ofrenda de las primicias, y algunos israelitas se convirtieron, fueron un poco como esas primicias. Y además va a comparar el Israel de las promesas con el olivo fértil, cuyas ramas naturales son los judíos, mientras que los gentiles serían como un injerto dentro de ese tronco. Los judíos que no han creído han sido como las ramas secas que se han caído de ese tronco, y los gentiles han quedado insertados en ese tronco. Digamos, sería otra comparación que pone San Pablo para hablar de la relación entre el antiguo y el nuevo Israel. También, además, se habla de una futura conversión de Israel en Romanos 11. Este anuncio lo dirige San Pablo a los gentiles, eso para que no caigan en la tentación de engreírse por sus méritos y pensar que Israel está reprobado para siempre. Habla de una futura conversión de Israel cuando entren la totalidad de los gentiles. Atención, porque aquí la totalidad no quiere decir que todos, absolutamente, las personas vayan a creer. Es más bien una afirmación como por grupos. O sea, habrá personas de todos los grupos de la tierra que vayan a creer. Y el nexo cronológico de los acontecimientos aquí para San Pablo no es tan importante, sino sobre todo el tema del plan de Dios, porque unos lo han rechazado, otros lo han aceptado. Lo que pasa es que no solamente tenemos, digamos, como este plan de salvación, sino que además el misterio de Israel se va a cumplir en la Iglesia de Cristo. O sea, la Iglesia de Cristo es la continuación del viejo Israel, porque realmente solo hay un plan de salvación. Y la Iglesia tiene su inicio donde comienza el pueblo de Dios de la antigua alianza. O sea, la Iglesia sería como el Israel dentro de Israel, lo más propio de ese designio de Israel. Israel en cuanto descendencia de Abraham, que es el padre de la fe. La Iglesia es el Israel según el Espíritu y la promesa, Israel en su resto, en el llamamiento de la gracia, como esa Jerusalén que baja del cielo, etc. Bien, y digamos en esta continuidad, San Pablo realiza su actividad apostólica. O sea, va a tratar de unir
comunidades que proceden del paganismo con la comunidad de Jerusalén. Y aquí, como digamos se cumple aquello que para la unidad nada mejor que una unidad económica, mediante la colecta los cristianos de otras comunidades que proceden del paganismo ayudan a la comunidad cristiana de Jerusalén que procede del judaísmo. Eso sí, evita que los judaizantes pongan obstáculos a los gentiles que quieren entrar en la iglesia, queriendo imponer costumbres que eran algo más bien secundario. Por eso la relación entre los dos Israeles sería la de promesa-cumplimiento. La iglesia de Cristo no solo es la heredera de las promesas, sino que es el cumplimiento. Había cosas que estaban prometidas y que no se habían cumplido y ahora se van a cumplir. Ese cumplimiento no viene por la observancia de la ley, pero tampoco por la no observancia, sino viene por Cristo. De ahí todo el tema de las promesas mesiánicas, esa convocación del pueblo disperso, la nueva ley, la nueva alianza, la efusión del Espíritu, cosas que ya habíamos visto antes. Aquí os pongo un poco como un resumen, una conclusión. Dios es fiel a sus promesas, Israel tiene el primado de la salvación y por eso se predica primero a los israelitas. Los gentiles han sido constituidos herederos de estas promesas, como miembros del Israel de Dios de los tiempos escatológicos. Y de esta manera podemos decir que el nuevo y verdadero Israel es la Iglesia de Cristo. Y aquí estaría el aspecto de novedad. Cuando San Pablo contrapone en numerosos pasajes, digamos, la situación de judíos, de los gentiles, de la Iglesia, en realidad está diciendo que los cristianos ya no son ni judíos ni gentiles, sino son simplemente cristianos, o sea, miembros de esta nueva comunidad mesiánica de salvación. Esa es la nueva situación y ese es el cumplimiento de las promesas. O sea, por eso la novedad viene pues de que sea de la misma venida de Cristo, de que se ha cumplido esa efusión del Espíritu Santo, etc. Y por ello se puede hablar de una alianza nueva y eterna, ya profetizada y que está ratificada en la última cena. Y esto San Pablo lo ha recibido por tradición apostólica. Acordaos lo que dice en el capítulo 11 de la primera a los Corintios, cuando habla de esa Eucaristía como una tradición que ha recibido, y ahí aparece todo el tema de la alianza. Tú puedes ver esta contraposición entre alianzas como contraposición letra-espíritu, carne-espíritu. Se comparan las alianzas a las dos mujeres de Abraham. Hay una novedad, la libertad frente al pecado, frente a los elementos del mundo. O sea que aparecen toda una serie de novedades y se puede luego también expresar con esa idea de una circuncisión del corazón contrapuesta a la circuncisión carnal. O sea que, como veis, para San Pablo Israel no es tanto un término político y racial como espiritual. Por eso lo determinante no es la descendencia carnal, sino la pertenencia a Cristo y los bienes espirituales adquiridos por la redención. De ahí que se forme esa unidad en Cristo, y esa unidad en Cristo es precisamente la Eclesía, la Iglesia, como el nuevo Israel. Por tanto, si decimos que la Iglesia ha sucedido a Israel, es porque ya la Iglesia existía en cierto modo dentro del antiguo pueblo de Dios. Serían como el Israel dentro de Israel, lo más verdadero de Israel, en el cual se han cumplido todas esas promesas. Y por eso los creyentes en Cristo son los verdaderos santos, los elegidos, los amados, etc. Bien, este pueblo único de Dios tiene ese carácter de unidad, y ahí tendríamos lo referente a la Iglesia universal, pero también tenemos los diversos grupos en digamos, lo que hoy llamaríamos las iglesias locales. O sea que por una parte ve una iglesia universal sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y luego toda la serie de iglesias locales. Evidentemente, en los primerísimos momentos, la comunidad cristiana era el pequeño grupo de cristianos reunidos en Jerusalén, pero esto inmediatamente se va expandiendo. Y luego fijaos que los vínculos entre las comunidades de San Pablo no son meramente externos o de tipo organizativo, sino fundamentalmente de tipo espiritual, aunque esto tiene luego consecuencias prácticas. De nuevo el ejemplo de la colecta al que me he referido antes. Esto, cuando veamos la noción de cuerpo de Cristo aplicado a la Iglesia, va a quedar más claro. O sea que, por tanto, tenéis esta idea de una Iglesia
digamos, una iglesia universal, pero también todas las iglesias locales. La iglesia local es simplemente la iglesia una y universal que está en un determinado lugar. Fijaos la terminología. San Pablo no dice la iglesia de Corinto, sino a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con nosotros en cualquier lugar, invocan el nombre del Señor Jesucristo, nuestro, de nosotros y de ellos. O sea, sería a la iglesia de Dios que está en Corinto, no a la iglesia de Corinto, sino es la iglesia de Dios, pero que está en tal lugar o en tal otro. También a veces se habla, iglesia de Dios, a la comunidad madre de Jerusalén. Bien, aquí ya digamos, puede haber diversos matices, pero no olvidéis nunca que la Kaal israelita, esa eclesía, era una. Digamos, no es que estuviera dividida, sino que podía reunirse en diversos lugares, pero fundamentalmente era una. Y ya por último hay que recordar que este nuevo Israel está ya realizado, o sea, ya se han cumplido las promesas, pero falta el cumplimiento pleno. O sea, estamos ya en la plenitud de los tiempos. No va a venir otro Salvador, no va a haber otros nuevos medios de salvación, pero esto tiene que llegar a la plenitud con la segunda venida de Cristo. Por eso lo que os digo aquí, San Pablo es consciente de que no se han realizado plenamente las promesas mesiánicas de salvación, tanto en el pueblo de Dios como en cada uno de sus hijos. Ya lo realizado es una anticipación y una garantía de lo que habrá al final de los tiempos, de esa expectación de todos del día del Señor, con la segunda venida de Cristo, etc. Fijaos que ya la misma celebración de la Eucaristía conlleva ese anuncio profético, la muerte del Señor hasta que vuelva, el deseo de que vuelva Cristo otra vez glorioso. Como os he comentado antes, la esperanza de San Pablo es tan viva que quisiera haber realizado su cumplimiento lo antes posible, para poder llegar a ver a Dios cara a cara. Y este deseo y esperanza les hacía pensar que el fin de los tiempos estaba próximo. De hecho, en la primera carta a los tesalonicenses tiene que ocuparse de la parusía y recuerda que no se puede conocer la fecha y hay que estar preparado. O sea, insinuando, sí, podría llegar a presenciarlo durante su vida. Todos tienen ese deseo de encontrarse ya con Cristo, pero no quiere decir que eso sea una cosa que esté dentro de la fe. Bien, pues lo dejamos ya aquí. Como veis, en San Pablo tenemos una cantidad enorme de enseñanzas acerca de la Iglesia. Hemos visto simplemente lo que serían los presupuestos, todo el tema de la historia de la salvación, y el próximo día veremos con más detalle algunas cuestiones sobre el tema de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que es la imagen fundamental que emplea San Pablo, y el tema de templo de Dios en el Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.